Vamos entonces a continuar y debatir este gran libro, Más allá del silencio. Ingeniero Óscar Javier López Mancilla, pues bienvenido a su casa. Muchas gracias. ¿Sí? Dialoga Bahía le agradece que esté con nosotros hoy miércoles y hablar más allá del silencio nos dice mucho, pero sobre todo este puente entre la mente y el universo para descubrir tu misión de vida. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad, cuando hablamos del silencio, Uh-huh. no nos referimos al ruido externo, al ruido mundano. No estamos hablando o no queremos señalar con esto un ruido que nos aturde, que nos jala hacia otro tipo de cosas. Esto se refiere más bien a un silencio interior. Okay. Es precisamente silenciar nuestra mente. Nuestra mente no la podemos poner en blanco, pero sí la podemos tranquilizar hasta cierto modo, o de cierta manera, y con ello pensar en hacer una introspección para conocerlo. ¿Esto quiere decir que la mente entonces son los demonios que traemos adentro? ¿O cómo los podemos tranquilizar? Porque me llamó la atención ahorita Sí. que dijo esa palabra y dije, híjole, me llamó algo muy fuerte. ¿Qué Sí, podemos decir sí, al no, respecto? y efectivamente, y qué bueno que se hace esta pregunta, porque Sí. efectivamente la mente es muy poderosa. Ajá. La mente puede jugar a favor nuestro o en nuestra contra. Así como nos puede aliviar incluso de enfermedades, Uh-huh. nos puede causar algunas también. Existe el famoso efecto placebo, Uh-huh. muy conocido, Uh-huh. que de alguna manera pues nos ayuda a resolver problemas incluso de enfermedades muy severas. Okay. Se han aliviado personas de enfermedades hasta de cáncer, Ajá. enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, de todo tipo. Y de hecho, si recuerdan, hubo hace muchos años Uh-huh. un agua conocida como el agua del Tlacote. Ok, claro, que iban hasta por allá, ¿dónde? Iban a Querétaro, Querétaro. estaban en Ok, Querétaro sí, y cierto. pues iban personas de toda la Que era el República. agua milagrosa. Curiosamente, venían personas hasta de otros países. Ok. Y cuando vinieron, porque pues llamó mucho la atención, cuando vinieron de otros países también a hacer análisis del agua, encontraron con que no había ninguna diferencia con todo lo que había alrededor de ese manantial, supuestamente, del agua del Tlacote. Uh-huh. Sin embargo, se demostró que enfermedades casi incurables las curaron. Pero entonces eso era parte de la fe. Era la fe y la mente, el poder de la mente. Exactamente, Es exactamente. exactamente a lo que hacía mención, Ok. porque la mente es muy poderosa. Uh-huh. Incluso hay quien dice, si crees que puedes resolver un problema, tienes razón. Ok, Pero si crees que no puedes resolverlo, también tienes razón. ok. No lo vas a resolver. Y esa es la mente la que está, pues de alguna manera empoderándonos o traicionándonos. Algo muy interesante respecto a este análisis, nunca te quejes de las malas situaciones y agradece que no sean peores. ¿Qué nos dice al respecto de esta obra? Porque vamos a ir fundando y motivando cada uno de estos puntos concretos dentro de tu análisis, de tu índice, ingeniero, pero me llamó mucho la atención esto, cuántas veces nos quejamos y decimos, híjole, y él hubiera, y si estuviera peor, ¿a qué se refiere al respecto? Esa frase es muy, muy poderosa, la verdad, Uh-huh. y curiosamente la pongo prácticamente al principio de este libro, porque es una frase que me dio mi padre en una ocasión que yo tuve un accidente automovilístico, mi automóvil quedó totalmente inservible. Uh-huh. Cuando llegué a mi domicilio, me preguntó mi padre, ¿cómo te sientes? Y yo estaba aturdido, tal vez hasta molesto, y le dije, pues me siento mal, me siento pues molesto, y entonces me dio esa frase, dice, ¿sabes? Con ese accidente pudiste haber quedado cuadripléjico. Por lo Híjole. tanto, en lugar de estar de alguna manera protestando o inconforme o renegando por eso, dale gracias a Dios, porque pudo haber sido peor. Ok. Me quedó muy grabada esa frase y la he utilizado en varias ocasiones, en algunas conferencias incluso,
y la utilizo prácticamente al inicio de este libro, Ujú. porque efectivamente muchas veces nos quejamos de cosas que nos suceden cuando comparamos con lo que suceden a otras personas o en otros lugares, en otras ciudades y demás, nos damos cuenta que lo que tenemos es mínimo. Y siempre, siempre que algo nos sucede, pudo haber sido peor. Claro, claro. También otra de tus frases dentro de este libro veo que la verdadera sabiduría es reconocer la propia ignorancia que tenemos, y lo dice Sócrates en ese análisis. Yo creo que todo esto es fundamental dentro de el análisis de este libro, que está resumido en diversos capítulos, pero sobre todo me llamó mucho cuando dice el puente entre la mente y el universo para descubrir la misión de mi vida. ¿A qué queremos hacer cuando venimos a este mundo? Muchos no sabemos a qué nos enfrentamos, a qué vinimos, renegamos año a año, que por cierto estamos por concluir ya este año, ya estamos próximos a las posadas, ya mañana pasado empieza ya el Guadalupe Reyes, y entonces nosotros estamos con esa quejadera, pero realmente entonces bajo este análisis de el puente entre la mente y el universo para descubrir nuestra misión de vida, ¿cómo es que te emocionó, ingeniero Oscar, hablar de esta misión de vida? Cada quien tiene sus propias misiones, pero a veces viven toda su vida y no saben cuál es la misión de su vida. Esa es una pregunta muy profunda y muy importante. Uh-huh. Este libro, Más allá del silencio, es el segundo. Okay. El primero fue titulado Entre dos mundos. Entre dos mundos. Y ese libro, Entre dos mundos, que bueno, lo traigo aquí también, este libro, Entre dos mundos, precisamente lo que persigue es demostrar que estamos en esta vida por una misión. Uh-huh. Tenemos una razón por la que estamos en esta vida. Y primero pues tenemos que identificarla para saber quiénes somos, por qué estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Venimos a esta vida a aprender, pero también a enseñar. Y esa misión que tenemos que ir construyendo viene demostrada, no viene teoría, vienen historias que demuestran que efectivamente estamos aquí por eso. Y entonces, a raíz de eso, en el primer libro vemos, por ejemplo, el por qué y para qué estamos en esta vida. Claro. En este otro, ya más allá del silencio, es la búsqueda de esa misión, el cómo llegar a encontrar esa misión. Muchos decimos, es que vine a trabajar este mundo y vengo a trabajar nuevamente al mundo, y que las reencarnaciones y todo eso, y que decimos, bueno, en nuestros, cada quien en su vida religiosa o en su vida espiritual, siguen ciertos adeptos por mejorar o tener un mundo mejor. Está el budismo, está cristianismo, está el mundo religioso, que es el católico, y empezamos a debatir todos estos puntos donde decimos, bueno, es que vino a trabajar. Venimos a trabajar, nuestra misión de vida es venir a trabajar, porque seguramente hicimos otras cosas mal. Entonces, bajo ese análisis, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, precisamente el primer libro, como mencionaba, yo tuve la suerte de contar con cuatro maestros de vida que me enseñaron y me demostraron todo eso que estaba mencionando. En realidad, y por cierto, en este libro, en el primero, se habla de las principales religiones, ¿no? Comenzando desde el hinduismo y pasamos por el budismo. Pero al final, todas las religiones, todas, hablan de un solo Dios, es el mismo Dios. Exacto. No hablamos de un Dios musulmán, ni un Dios católico o uno budista. Es el mismo Dios para todos. Por eso el universo. Es correcto. Y ahora bien, cuando hablamos de la relación de la mente con el universo, atendiendo a la primera pregunta, es precisamente porque está en boga hoy por hoy hablar de decretos. Y yo decreto que me va a ir muy bien y decreto que me voy a ir de vacaciones y voy a decretar que me van a dar el viaje gratis y demás. Y bueno, ¿por qué no decretamos sacarnos la lotería y llegamos más rápido? Claro, y espero que sí, porque yo acabo de sacar mi cachito para el próximo viernes
Acuérdense que soy guadalupano y pues a uno de millón y tanto cachitos a lo mejor no los podemos sacar, bueno, no sé, pero cada quien o compren su cachito para el 25 ¿qué? De diciembre, ¿verdad? Que es Bueno, el premio mayor. pero precisamente pero el tema es ese, ¿no? Muy bien. Que no se decreta de la manera No, consciente, no podemos decir voy a decretar y lo hacemos desde la mente consciente. ok. Precisamente, El subconsciente es el que no, trabaja es el ahí. inconsciente, Exacto. es el inconsciente. Y precisamente en este libro, Ujú. que habla del poder de la mente, comienza enseñándonos de una manera muy práctica y muy sencilla Sí. cómo trabaja la mente, cómo está estructurada Ujú. y cómo podemos reprogramarla Claro. para que a partir de ahí el inconsciente nos ayude ahora sí a vibrar. No es un decreto Ujú, porque lo ujú. quiero, sino es una vibración. Esto se entiende cuando entendemos la física cuántica. Ok. La física cuántica también viene explicada de una manera muy, pero muy sencilla en este Ujú, libro, ujú. porque cuando hablamos de física cuántica se nos antoja como que es algo muy sofisticado, muy complejo, muy difícil, y no, en realidad no lo es. Ok. Pero cuando lo entendemos y cuando sabemos por qué estamos vibrando y cómo estamos vibrando, entonces sí podemos llegar a hacer esa vibración Oscar, en armonía con el acabas universo. de decir algo muy interesante en el aspecto cómo vibramos. Cuando la gente está vibrando muy alto, alto, que incluso como las águilas cuando vuelan, en ese sentido, quiero que nos des desde tu opinión y tu experiencia, cuando se vibra alto es nadie me alcanza, estoy feliz, todo me sale perfecto. ¿A qué se debe? Dice el dicho que decimos, júntate, tú en tu análisis dices, depende con quien me junte, es como yo crezco o como yo me desarrollo en el universo y triunfo. Platícanos desde esa experiencia de vibrar alto. Claro. Sí, correcto. En realidad se puede vibrar o de manera positiva o Ujú. negativa, Claro, tal vez con mayor o menor frecuencia. ok. Ahora bien, existen algunas, fuera de filosofías y Ujú, de otro tipo claro. de cosas, y mandalas y chakras y Ujú, cosas de sí, ese sí, tipo, sí, sí, sí. se puede lograr entrar en una vibración digamos, Alta mayor, frecuencia. de mayor frecuencia, Ujú, incluso positiva o negativa. ujú, Y esto pues tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, de comportarnos. Se habla, por ejemplo, que la mejor manera de vibrar pues es en el amor. El ujú, amor es el que da la mejor vibración, como el odio ujú. es la más negativa, ¿no? La Claro, claro. envidia y la ira y todo este tipo de cosas negativas son las que nos hacen vibrar también de manera negativa. Ujú. Obviamente, si estamos vibrando de manera positiva, pues tendremos más facilidad para alcanzar esas cosas positivas que estamos deseando, ¿no? Claro, Y claro. aquí, por ejemplo, lo que se busca, y por eso decía yo que no estaba muy de acuerdo con que Ujú. vengas a trabajar, porque en Que como realidad muchos dicen, no, venimos a este mundo a trabajar cada quien. la verdad es que venimos a disfrutar de la vida, venimos a ser Ok. felices. Y vamos, si yo ahorita le preguntara al auditorio, eh, si yo fuera un genio maravilloso y quisieran que les complaciera o que les diera algún deseo, Ujú, ¿qué pedirían? ujú. Nada más la única condición es de que me digan para qué. Ok. Y yo sé lo que van a pedir. Yo Ujú. sé, ya tengo la respuesta. ¿Qué pedirían? A ver, platícanos. Bueno, por ejemplo, algunos Sí, pedirían, digo, claro, no se sí, vale sí, sí, sí. decir No, pero quiero vida tú, eterna o exacto, ajá. quiero, no, Vivir no. más, tener salud, tener Pues, dinero, pero tener, dinero. por ejemplo, tener dinero. O sea, Ujú. normalmente se enfocan a bienes materiales, ¿no? Sí. O sea, quiero una cartera que no se le termine Como nunca el decimos, dinero, ¿no? salud, dinero y amor. Pues bueno, sí, al final por ahí van los deseos de la Ok, mayoría, ok, ¿no? ok. Pero si preguntamos, vamos a suponer que alguien nos dice, yo quiero una cartera a la que no se le termine nunca el dinero Ok. y poder comprar lo que yo quiera. Pero le preguntamos, ¿para qué? Ujú. Bueno, pues quiero para comprarme un yate. ¿Para qué? Pues para salir a pescar y divertirme. ¿Y para qué? Y si seguimos indagando el para qué, vamos a llegar a un punto final que es para ser felices. Claro. Entonces, pues para qué hacemos tantos rodeos y mejor
pues yo quiero ser feliz, ¿no? O sea, Ujú. y vamos a desear ser felices. Eso es finalmente la parte más importante. Y voy a decirlo de la siguiente manera, Sí. porque hay quienes, por ejemplo, buscan una empresa o un proyecto para tener, algunos para tener fama, otros para tener mucho dinero, Ujú. riquezas y demás, pero lejos de satisfacerles con esa empresa o con ese proyecto, empiezan a tener muchos problemas, desvelos, angustias, preocupaciones, y entonces dice uno, "Oye, pues ya tienes mucho dinero, pero no eres feliz. Claro. Entonces, ¿para qué queremos tal vez esa riqueza? ¿Para qué queremos esos bienes que nos están trayendo eh, preocupaciones y desvelos y molestias, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que persigue este libro. Ok. Con esa introspección, con Ajá. este libro, haciendo esa introspección, podemos llegar a identificarnos Ujú. quiénes somos, por qué Exacto. estamos en esta vida Ujú. y qué es lo que realmente nos va a hacer felices. Y ahí algo de los puntos que mencionas de Galileo, donde dice, no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo. ¿Qué nos dices al Sí, respecto? esa frase me impactó mucho, Ujú. precisamente así, efectivamente, de Galileo, Ujú. Galilei. Y resulta que va muy relacionada con que si no quieres aprender, por más que te expliquen y por más que quieras y por más maestros y los mejores del mundo, si no quieres entender, no vas a entender. Si no Ok. quieres aprender, no vas a aprender. Entonces, no se le puede enseñar a alguien algo que no quiera. Entonces, es mejor ayudarlo a descubrir lo que realmente Ujú. busca, lo que realmente Así es. desea, ¿no? Lo que realmente está deseando de alguna manera, ¿no? Eh, va en ese enfoque, Ujú. esa frase. Y a otra de tus frases que mencionas de eh, no hay mayor regalo que descubrir lo que viniste a hacer a este mundo y luego hacerlo de Oprah Winfrey. Eso es fundamental dentro de estos libros. Ujú. La realidad se Te dice, anclaron todos esos, sí, sí, ajá, por supuesto. Y, te sí, por impactan. supuesto. Lo Ajá. que pasa es que incluso se dice que nacemos dos veces en esta A vida. eso me refiero cuando hablaba hace rato Sí, que los que vienen y no venían, que dices, yo no no, estoy de acuerdo en eso, no, pero sí, no, lo que así pasa es es. que se dice que nacemos dos veces en esta Ok, vida. La primera es cuando salimos del vientre de sí. nuestra madre, pero la segunda es cuando descubrimos la razón por la que estamos en esta vida. Porque ahí, a partir de ese momento, es que empezamos a ser realmente felices, porque dejamos de olvidarnos de esas cosas mundanas. Muchas veces creemos que, bueno, un reloj de Rolex de miles de dólares me va a hacer feliz. Y tengo un reloj Rolex y no me hace feliz. Ujú. Entonces quiero un automóvil tal vez de lujo, de alta gama, y ese es el que me va a hacer feliz. Y en lugar de ser feliz con ese, a lo mejor quiero uno mejor, pues estoy preocupado porque me lo van a robar, porque me vienen siguiendo, porque no lo puedo dejar en donde yo quiera, porque siento que me lo pueden golpear o Ujú. rayar. Entonces, cuando encontramos la razón de nuestra vida, empezamos a ser felices realmente sin la necesidad de todas esas cosas mundanas, superfluas. Claro, claro. Eso es lo que va persiguiendo este libro. Algo muy sustancioso, aunque no lo dices aquí, pero ¿tú crees que entonces Madre Teresa de Calcuta, los religiosos, Dalai y todo, ellos tenían desde que nacieron una misión de vida, sí sabían, Claro. o se va entrelazando esto en el caminar, o sí tiene bien profundo alguien cuando llega a esta vida y decir cuál es su esperanza o su forma de vivir su misión. En el caso mío, yo siempre decía que yo quería ser maestro desde niño y todos decían, y fui el mejor, digo, me siento satisfecho Claro, por claro, enseñar. claro. A los 5 o 6 años me preguntaban, ya sabes que de niños nos dicen, ¿tú qué quieres ser Claro. bombero, policía y Sí, todo? Y yo siempre decía que quería ser maestro. No sé si excelente. eso ya traemos Eso desde es muy nuestro probable, sí. interno. Ok. Es muy probable. Aquí cabe mencionar que, por Uh -huh, ejemplo, en otros países, hablando de los países orientales, uh -huh, sí van inculcando eso a los niños desde muy pequeños. Les okay. van diciendo que tienen una razón por la que están en esta vida, que tienen que se tienen que enfocar en lo que es su don y tienen que encontrarlo. Y les van inculcando eso
pero desgraciadamente Así pues, es. en países occidentales eso no sucede. Y entonces nos dejan al azar y pues no sabemos realmente por qué estamos aquí. Y el caso más triste es que hay muchas personas, incluso famosos, gente de Ujú. muchísimo dinero, y estoy hablando de artistas, Sí, claro. deportistas y demás, que se suicidan o Ujú. que se van, ya nada les hace feliz. Y siguen, por ejemplo, pues con drogas, comienzan con el alcohol, se van con las drogas y terminan con su vida. ¿Por qué? Porque están vacíos. Exacto. No han encontrado. Y tocando el tema de la Madre Teresa de Ujú. Calcuta y el Dalai Dalai Lama y y ellos. todos Ajá. esos, definitivamente no son personas que estén buscando ni fama, ni dinero, No, ni riquezas, ni lujos, nada. ¿Por qué? Porque efectivamente eso que están haciendo es lo que les hace felices y están llamados a eso. Ese es su don y eso es lo que vienen a enseñar. Y siguen aprendiendo. claro. Vienen a aprender y a Y enseñar sufren como sin nosotros, duda, sí, porque seguramente sufren más sin duda, sí. de Pero ver ese tanta sufrimiento, claro, sensibilización que ellos manejan porque se están dando cuenta de todos los errores, todos los defectos, todo lo malo que hay en el en el ecosistema. ecosistema, sí, efectivamente. Ingeniero, debemos alinear entonces nuestro forma de vivir a nuestra misión y ponerlos en armonía con el universo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tu receta es cómo poner en armonía con el universo lo que queremos hacer? Yo digo, más allá del silencio, a veces en el mundo donde tú te exteriorizas y peleas con tu hermano, con tus familiares, en el trabajo, el todo, y dices tú, ¿cómo vivir en armonía? Porque yo creo que lo más importante de lograr esa armonía es, ¿sabes qué? Pues me retiro, cierro un capítulo, abro otro. ¿A qué se debe con este análisis de dónde ponemos en armonía, quedar con el universo en armonía? ¿Cerraríamos Sí, capítulos? ¿Has cerrado tu capítulos y volver a sí, empezar? ¿O a no, qué nos debemos sí, no, poner? desde luego. Esta pregunta, por la Ujú. cual agradezco, Sí. porque me da pie al tercer pilar que tiene este libro. Ok. Este libro habla del estoicismo, Ujú. una filosofía de Séneca, ancestral, Sí. desde hace cientos de años. Y precisamente si la entendemos, Ujú. si la aceptamos y la ponemos en práctica, Ujú. efectivamente nos da esa tranquilidad y nos pueden estar peleando, nos pueden estar diciendo lo que quieran, pero nosotros somos imperturbables. Ok. Nada nos va a molestar, nada nos va a sacar de nuestras casillas, como se dice, y esto es lo que nos da el respeto hacia terceras personas. Eso es lo que nos, nos lleva a solicitar, a pedir, a exigir incluso ese respeto también hacia nuestras personas, que se da de manera natural cuando nos entienden que somos de esa manera, Claro, ¿no? claro. Entonces, sí, efectivamente es necesario estar en esa Ujú. paz, en esa tranquilidad. Y ingeniero, Oscar, ¿por qué estamos entonces en este mundo cuando hablas sobre este análisis más allá del silencio? ¿Por qué estamos en este mundo? Bueno, está bien, nos trajeron eh, por ciertas razones, nuestro exterior, mamá, papá, nos fecundaron y nos trajeron, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué estamos en este mundo? Bueno, Ajá, existe, incluso en el libro anterior, sí. precisamente en el que se demuestra también que nosotros escogemos nuestra fecha de Ah, nacimiento y a órale. nuestros padres y nuestro lugar, obviamente, de nacimiento. Ujú. De tal manera que venimos ya con esa misión y tenemos que descubrirla, porque cuando se descubre esa misión ya pasamos a otro estrato. Y aquí viene demostrado cómo hacerlo, ¿no? Y vamos, me quedé, la pregunta era, si, Sí, perdí la, en el tema es de por qué nosotros debemos alinearnos sí, a perdón, nuestra misión, nuestro sí. propósito y vivir en armonía. ¿Cómo alinearlo? Sí, bueno, precisamente cuando identificamos esa razón por la que estamos Ujú. en esta vida y cuando la ponemos en armonía con el universo, lo primero que vamos a sentir es paz y tranquilidad Claro, en el alma y en el corazón. Teniendo paz y armonía, vamos a tener salud.
de manera natural, ¿no? Física y mental. Claro. Cuando tenemos esa paz y esa salud, lo que sigue es la felicidad. Y cuando tenemos todo eso, pues lo que sigue es el éxito. Ujú. El éxito llega de manera natural. Claro. Aquí incluso en este segundo libro viene, bueno, lo que pasa es que no tuve oportunidad No te apures. de mencionar Ajá. aquí que son 4 maestros que tuve y uno de ellos incluso en el segundo libro habla de cuando se despide de su padre. Ujú. Su padre fallece, él se tiene que ir a verlo a otro país, a Ujú. Uruguay, Ok. y allá aprende muchas cosas, precisamente de filosofía, muy profundas. En el primer libro incluso viene un caso de un Ujú. médico del alma, médico chino, que entre otras cosas pues les demuestra a una pareja Ok. que su hija había venido únicamente a sanarlos a ellos. Esa niña resultó ser un ángel y venía a curarlos de problemas que tenían, incluso entre matrimonio Ujú. y del señor en su empresa. Cuando él se da cuenta de todo eso, bueno, pues entiende que efectivamente sí existía esa razón de esa niña a venir a enseñarles eso. Y explica por qué y cómo, ¿no? Ujú. Estos libros, eh, yo creo que llevan gran parte de una filosofía muy profunda que nos lleva a entender por qué estamos en esta vida, Ujú. que nos lleva a entender quiénes somos y por qué estamos aquí, a entender cómo usar la mente a nuestro favor, nos enseña a vibrar en función del universo y nos enseña a estar tranquilos, a ser realmente estoicos, ¿no? Algo de mucho interés que estás abordando ahorita, el misterio entonces de la existencia humana no reside en estar vivo, sino en encontrar algo por el que vivir, lo dice Flodor eh, Sí, Beskrich, ¿sí? sí Ujú. en realidad, sí, efectivamente, tenemos, vaya, debiéramos decir que tenemos la obligación de saber por qué estamos aquí. Ok. Debiéramos decir que cuando entendemos esto, ya todo lo demás se nos facilita y todo lo demás deja de preocuparnos. Ok. Deja de preocuparnos el deseo de conseguir, sobre todo bienes materiales. Ujú. Eh, Nos olvidamos de ese tipo de aparentes necesidades, ¿no? Ok. Porque también aquí hay que entender que son 3 cosas diferentes. Una cosa es la felicidad, otra cosa es la alegría Ujú. y otra cosa es el placer. Y entonces, el ser humano se la pasa buscando, por naturaleza busca siempre mejorar, pero está buscando en función de Ujú. placer y alegría, que son pues, cosas muy efímeras y además de muy corto plazo. Claro, ¿Sí? claro, Entonces, claro. cuando buscamos una alegría, perdón, una felicidad, esa es duradera, es de toda la vida, eso es lo que nos hace estar tranquilos, en paz. Y yo no estoy diciendo que no busquemos riqueza, que no busquemos bienes materiales, o sea, no está esto peleado con ello, sino que busquemos de acuerdo a lo que realmente queremos encontrar o necesitamos encontrar. Pongo yo el ejemplo, y lo he dicho en algunas otras, incluso en unas entrevistas, que me dieron un ejemplo, Ujú. eh, nos la pasamos buscando. Y nos dicen, por ejemplo, pues un buen negocio es, no sé, una Ujú. fábrica de calzado. Y Claro. decimos, sí, caray, eso es maravilloso, que todo el mundo usa calzado, entonces voy a poner una fábrica de calzado. Cuando tenemos la fábrica de calzado, lo que queremos pues, es de que nos retribuya en lo que invertimos. Y entonces empezamos a tener problemas con trabajadores, con maquinaria, con equipo y más adelante hasta con el SAT Ujú. y seguimos con todo lo que nos represente problemas. Y entonces no estamos a gusto, no estamos felices. Ujú. Probablemente tenemos mucho dinero, pero eso no está llevando a la felicidad. ¿Por qué? Porque no era una fábrica de calzado lo que era para nosotros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, primero vamos a encontrarnos a nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos y sabemos quiénes somos y qué queremos y por qué estamos aquí, vamos a buscar eso que nos hace realmente felices
vamos a buscar realmente eso que es para nosotros. Entonces, a lo mejor en lugar de esa fábrica de calzado, pues era a lo mejor una tortillería, ¿no? Ujú. Por favor, Algo de mucho interés, y lo mencionas en el libro, el propósito de la vida es encontrar tu don y ponerlo al servicio de los demás. Yo recuerdo mucho, y quiero hacer énfasis en el aspecto de mi padre está en el cielo, pero él decía, yo encontré mis dones y los puse al servicio de la ciudadanía. Él era un gran sobador en el pueblo, sobaba, masajeaba, los aliviaba. Él encontró desde un principio su propósito de vida, pero sobre todo Claro. esos dones que a cada quien nos da Dios, y unos como dicen, los hacen más efectivos que otros, unos los echan a andar más rápido Sí, y unos los tienen dormidos, pero todos tenemos dones. claro. Pero desde ahí yo veía a mi padre, él era feliz en lo que hacía, y como dices, la felicidad te trae la abundancia. No ocupas que tú andes corriendo por tener el dinero, el ingreso, porque te cae De al manera revés. natural, claro. Y decía alguien en unas charlas cuando yo estaba con eh, eh, budistas, en este caso japoneses, que ponen sus experiencias de vida desde la cátedra o las conferencias magistrales, que si tú siempre estabas pensando que ya va a llegar quincena, que era muy difícil que tú lograras tu objetivo de vida, porque estabas viviendo la quincena, estabas esperando Sí, recibir un pago. estás, Y si sí, tú sí, vives nunca esperanzado a tener esa quincena y luchar y avanzar, vas a tener en abundancia. claro. Platícanos al No, sí, respecto desde ahí. qué Sí. profundo está eso, la verdad, y muy Ujú. interesante. Otra de las, Sí. precisamente al De respecto de tus eso, puntos. Sí. hay una filosofía japonesa ya más Ujú, reciente que habla ujú. de el Ikigai, Ok. que también viene explicada en este libro, Ujú. de una manera muy sencilla. Todo está realmente muy sencillo porque Claro, incluso estamos viendo cómo hacer la introspección a través de la claro. meditación, pero una meditación muy sencilla también. Ujú, Y ese Ikigai es precisamente lo que nos demuestra que, pues, ¿qué seríamos, con qué seríamos felices, qué nos gusta hacer tanto que lo haríamos aunque no nos paguen, por ejemplo, ujú. ¿no? Entonces, pues si lo estamos haciendo y además nos pagan, pues ya nos hace doblemente felices, ¿no? Claro. Y luego la otra es también qué es aquello de lo que yo soy el mejor, que a lo mejor no me gusta hacerlo, pero soy el mejor y por eso sí me pagarían o me pagarían mucho más. Entonces, bueno, pues es mi profesión. Y así entonces, de cuatro factores, Ujú, cuando los descubrimos, sabemos qué exactamente estamos haciendo en esta vida, por qué estamos en esta vida, qué es lo que nos va a llevar al éxito realmente. ujú. Y esa es una manera muy cómoda, pues, de verlo, ¿no? Yo ahorita quisiera, por ejemplo, aprovechar con el Sí, claro. auditorio, decir, por Adelante, ejemplo, adelante. si yo ahorita preguntara a cada uno de los que nos estén viendo, Ajá. ¿quién eres? Alguien va a decir, pues soy un hombre, que soy, no, 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 es hombre o mujer, pues es un Sí, género. sí, exacto. Bueno, sí, yo soy Enrique, Daniel, no, ese es un nombre que ni siquiera tú escogiste para Te empezar. voy a decir, yo tengo mi decreto. Yo soy un hombre fuerte, decidido y emprendedor y honrado. Pero Ujú, esos decretos los hice a través de Conciencia del Éxito, donde tuve que ir a ujú, hacer mi estudio de coach, pero dije, ¿cómo es que debe de sacar tu ujú. propio decreto? Cada quien debe tener un propio decreto, como lo dices. Entonces, el ser un hombre fuerte, decidido, emprendedor y honrado, pues está marcado muy dentro de mi análisis hasta que me encontré quién soy. Ujú. Pero la gente, ¿cómo le hacen los demás para encontrarse y quién son? Sí, es que ahí el punto es Ujú, precisamente atendiendo al mismo comentario. ujú. Decimos, soy un hombre valiente, decidido, honrado, Emprendedor. algunas Ajá. emprendedor y pudiéramos hablar de muchas características. Eso, por ejemplo, no es exactamente lo que nos define, No. porque una cosa es un género, un nombre, una profesión, una característica especial y demás, pero lo que realmente nos define es el don. ¿Sí? Exacto. Yo
tengo este don, eso es lo que puedo dar a la humanidad. Ujú. Es como si hablamos, por ejemplo, de un vegetal y si pudiéramos hablar de su género y pudiéramos hablar de muchas serie de cosas y pudiéramos decir, bueno, sí, es una planta que tiene muchas espinas y tiene más espinas que Ujú. hojas y más hojas que flores, pero la flor es muy hermosa y da un aroma sensacional, Ujú. que por cierto la flor se llama rosa. Claro, ¿Qué es? ¿Quién es? Pues es eso, es lo más hermoso, lo que nos está entregando a la humanidad es lo que realmente es. O sea, no es ni una planta, ni son hojas, ni son espinas, ni son tallos, es lo que nos da, que es su aroma y su flor, o sea, la belleza. ujú, Entonces, eso que tenemos y que podemos ofrecer a la a la a humanidad, la humanidad, eso es lo que realmente somos. Y cuando claro. dicen quién eres, pues me tengo que ver hacia adentro de mí para identificar qué es lo que puedo dar como lo más hermoso que yo pueda dar, y eso es lo que me define. Así es. Entonces, eso ¿Qué es exactamente relación lo hay que persigues. entonces entre estos dos libros, entre dos mundos y más allá del silencio? ¿Cómo los concatenamos ambos libros? ¿Por qué el primero y luego ya llevas el segundo? Primero fue Entre dos mundos, después Más allá del silencio, y me imagino que ya tienes uno a prospecto al número Ya 3. estoy ¿Cómo trabajando le en el llamarías? tercero. Todavía no No, sabes. todavía no Ok, sé. Pero independientemente de eso, sí, con estos dos terminé este tema o estos temas. sí. Bueno, pues entre dos mundos el título es porque precisamente vivimos así, entre dos mundos. Un mundo que es con el que nos identificamos, con el que creemos que tenemos que estar en armonía porque es lo que nos han enseñado toda la ¿Qué vida. te hizo escribir el primero? Porque a mí me platicaste en la FIL que había alguien atrás que te Sí, hizo sí, sí, que escribieras este libro y que realmente no lo podrías producir hasta que esa persona muriera. ¿Qué te hizo efectivamente. realmente Sí. aventarte primero en el primero, que me imagino que te dio muchas líneas de investigación, y después el segundo ya te tocó sacarlo por tu propio positivismo? Sí, gracias. Bueno, el primer libro, sí, Sí, efectivamente fue a raíz de que conocí a una persona, ujú, Eduardo Celacanto, por ok, cierto, se llama. aquí lo mencionas. Ajá. Y él, cuando lo conocí, por cierto, de una manera muy circunstancial, me empezó a platicar muchas cosas. Yo empecé a aprender muchas cosas con él. Y cuando llegué, cuando le pregunté, ¿por qué no has escrito un libro? Me dijo, porque te estaba esperando Ok, y porque quiero que tú lo escribas. Entonces, en realidad dije, yo nunca he escrito nada, no sé ni cómo empezar, pero eso fue hace 40 años. ok. ¿Por qué empecé? Curiosamente, ahora sí voy a decir porque, Ujú. bueno, yo tenía el deseo de hacerlo, y cuando conocí a un muy buen amigo, que lo estimo muchísimo y pues es pues socio Ajá. de la director general, no sé qué cargo tiene en Guas Editorial, Juan Carlos Barrios. Él me dijo, tienes que escribir ese libro ya. Mm. Y yo lo quería y siempre que lo veía me decía, ¿cómo vas? Pues no, todavía no empiezo, ¿no? Pues tienes que empezarlo. Y finalmente me dijo, yo te ayudo en todo lo que tú quieras, de cuestión editorial, yo te lo imprimo, yo te hago lo que sea, Aviéntate. y aviéntate. Y entonces empecé a escribirlo. Curiosamente, con el maestro Eduardo Celacanto, cuando le dije, yo nunca he escrito nada, Ujú. y yo no sabría ni siquiera cómo empezar. Él dijo, tú no te preocupes, vas a tener al mejor maestro. Yo pensé que me iba a presentar a un maestro, así como me estoy presentando a otros, a quienes también Ajá. llamé maestros, pero ese maestro de escritura nunca llegó. Lo sentí cuando estaba escribiendo. Y Ok. sin duda, pues seguramente fue obra del creador. Ajá. Sí, fue cuando empecé a sentir esa emoción, ese deseo y esa inspiración para escribir. Ahí fue como, así fue como nació este primer libro. Fíjate. Efectivamente, el segundo Ajá. tiene todavía una raíz del primero, porque sigo hablando de los cuatro maestros, algunas historias acá. Y para contestar la pregunta, ¿cómo están concatenados? Así es. Bien, el primero, entre dos mundos, bueno, estaba mencionando que uno es el con el que nos identificamos y el otro es con el que tenemos que identificarnos, pero este nos enseña el por qué y para qué estamos en esta vida. Ujú. Y en este otro es el cómo Aplicarla. encontramos, exactamente, cómo encontramos esa razón de ser, esa misión de nuestra vida. Claro, claro.
Okay. Qué interesante, fíjate, porque cuando alguien empezó a observar más allá del silencio, tú puedes pensar y dices, híjole, me hacen callar. A veces tengo que hablar, tengo que, tú te callas a veces por circunstancias adversas o hablas. Entonces muchos preguntaban que si ese era el más allá del silencio, de callar, de ver y callar. Yo digo que tiene que ver más con tu propio forma de vivir, pero sobre todo de callar en silencio para poder ser más positivista, para poder ser mejor. A veces muchos dicen, es que quisiera estar solo porque me llegan más rápido las ideas. Cuando vives en familia, dices, híjole, es que yo quisiera hasta vivir solo porque me da mi propio espacio. Entonces, en este análisis del más allá del silencio, muchos yo creo que lo pudiesen ver desde el enfoque de que a veces tenemos que callar cosas. Yo digo que tenemos que siempre alzar la voz, pero sobre todo lograr el objetivo de vida, como lo acabas de decir en el libro. Buscar que ese objetivo de vida esté muy marcado a lo que queremos ser. Yo les pregunto a muchos que les doy clases en la universidad, de primer semestre, segundo, ¿usted ya sabe cuál es su propósito de vida? ¿Usted sabe cuál es la misión de vida? Me dicen, no, no. Claro. ¿Para qué está aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Entonces dice, pues sigo Es que aprendiendo. nos están arrastrando a eso. Ujú, Ese mundo con el que nos están llevando de la sociedad, la influencia de incluso de la publicidad y de todo, ujú. nos están arrastrando hacia ese mundo que creemos que es el El indicado. correcto. Sin embargo, cuando nos detenemos y decimos, bueno, ¿por qué tengo que ir hacia allá? Porque la sociedad me está arrastrando y mejor me siento a ver por qué tengo que tal vez voltear hacia otro lado y primero encontrarme y saber exactamente qué es lo que sí me gusta, qué es lo que sí quiero. Porque aquí es muy común que muchos estudiantes que terminan Ujú. una carrera profesional ni siquiera se dedican a esa carrera porque, porque ya finalmente se dan cuenta que no era eso lo que querían y que son médicos porque sus papás fueron médicos, o odontólogos porque Abogados sus porque su papás, papá litigaba. exacto, o Ok. porque les dijeron, no, es que tú tienes que ser ingeniero porque necesitamos un ingeniero, o un abogado, o un dentista, pero no les gusta eso. Entonces, ¿por qué? Es porque los van arrastrando hacia allá. Y eso que mencionas por ejemplo, ¿por qué nos tenemos que callar? Tenemos que hablar y decirlo, muy cierto, porque no, ese silencio no se refiere a eso, a guardar Ujú, ese silencio, así no. es. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso de por qué me tengo que callar. O sea, yo tengo que decir lo que siento, lo que pienso, y tengo que descubrir por qué estoy aquí en función de eso, de esa búsqueda, Claro, ¿no? claro. Ahora, yo quisiera aquí hacer una pequeña aclaración. Ajá. Hay 15 Libros libros que hablan de con esto. el mismo título, Más allá del silencio. Lo encontré casualmente en Amazon, porque un amigo me dijo, ¿dónde compro tu libro? Y dije, lo puedes Ujú. comprar en Amazon. Lo buscó, después me llamó y me dice, oye, hay como 15 libros con el ¿Cuál es mismo el título. tuyo? Dije, bueno, pues búscalo por mi nombre, mi casa Ajá, editorial. ajá. De esa manera pues lo vas a encontrar fácilmente, pero sí, hay 15 libros. Sin embargo, he estado viendo que hablan de un silencio diferente al que habla este libro, Exacto, ¿no? a eso me refiero. Exacto, que Por son, eso te puse la perspectiva del silencio, de callar contra el silencio claro, universal, personal, de la exacto, mente, esa mente que a veces es bruta y que tenemos que tranquilizarla. Y desde ahí viene tu claro, perspectiva de tu libro y no desde la fase de la sociedad. exacto. No, 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 sí, efectivamente es un silencio Ujú. no del ruido mundano, es un silencio de Interior, nosotros, es el interior, interior y el universal. con el que tenemos que identificarnos, con el que Ujú. tenemos que hacer pues ese análisis profundo de quiénes somos, por qué estamos, qué vamos a hacer. Yo les agradezco a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales de Dialoga, pero sobre todo que hayamos estado platicando con el ingeniero industrial Oscar Javier López Mancilla, quien desde su propia perspectiva nos dice entre dos mundos y más allá del silencio
y que le estoy diciendo, y el tercero, a ver si se anima a publicarlo, porque dice, yo ya completé con estos dos. Así decimos todos los que empezamos a escribir y después queremos seguir, hable y hable y hable. ¿Por qué? Porque no nomás es hablar con ustedes, hablamos de forma escrita, si queremos decirlo así. Plasmamos todo lo que queremos decir en los libros. Y qué mejor, porque este premio que le dieron el premio de la FIL al cantautor, ¿cómo se llama? Serrat, ¿o cómo? Bueno, sí estuvo Sí. Juan Manuel Ajá. Serrat, sí. Juan Manuel Serrat, que dijo, espero que los libros, ¿sí? Callen, sean de la paz y callen a las armas, algo así lo mencionó. Búsquenlo, por favor, porque primero los libros son los que te llevan a la paz y que estos ayuden a ahuyentar a las armas. A eso me refiero. Con eso nos despedimos. Un minuto, ingeniero, para que te despidas del público. Bueno, pues primero, desde luego, agradecerles mucho Muchas esta invitación. Yo sí quiero invitarlos que nos sigan. Yo estoy en redes sociales como Oscar López Mancilla, todo en minúsculas. En otra creo que soy como oscar.lopez.mancilla. Y en el caso de desear los libros, tenemos incluso también ahí una manera de hacérselos llegar, o directamente con la editorial UAS, que es www.uaseditorial. Los pueden adquirir, aunque también estamos en Amazon, Mercado Libre, Gonville, Sanborns, y también hay otra librería que ahorita se me fue el nombre, pero pues a través de WhatsApp Editorial es muy fácil también. Ok, y también de tus redes. Bueno, les agradecemos a todos nuestros seguidores de la Fundación Dialoga Bahía y que próximamente ya viene la Navidad. Seguramente abordaremos alguna temática de la Navidad y del Año Nuevo. Ahora Rocío se nos fue precisamente nuestra conductora al Auditorio Telmex, que porque había un gran evento de rock. Bueno, a ella le encanta el rock. Entonces, pues yo estoy también aquí para fortalecerla, apoyarnos mutuamente en equipo, pero sobre todo hablar de estos temas tan importantes como es Más allá del silencio. Les agradecemos que nos hayan estado escuchando y viendo. Buenas noches.